Una vez más, que Dios los bendiga. Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios les sean multiplicados a cada uno de ustedes. En esta ocasión, hermanos, quiero continuar con el estudio que estamos llevando en el tiempo. Estamos estudiando la segunda carta a los Tesalonicenses. Estamos en el capítulo 1. Y estamos en la sección del versículo 5 al versículo 12, que es el justo juicio de Dios. Y menciona el versículo 5 para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Versículo 6, parte del justo juicio de Dios también es pagar con tribulación a los que se atribulan. Y a nosotros, versículo 7, los que estamos en Cristo y que somos atribulados por causa del reino, dar un reposo. Y en el versículo 8 al versículo 10, específicamente, es donde quiero que meditemos en esta mañana. Dice que Jesucristo viene desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución. Ya explicamos esa parte del día viernes. La palabra retribución significa dar pago. Es decir, Dios no va a salvar a nadie, Dios no va a condenar a nadie, Él viene a dar un pago. Y ese pago es por la vida eterna, la condenación eterna. Pero en sí Dios ni salva ni condena a nadie. Nos dice qué hacer para ser salvos. Y si no lo queremos hacer, pues nos condenamos a nosotros mismos. Antes de leer el versículo 8, acompáñenme en la primera carta del capítulo 1, versículo 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste. No solamente creísteis, sino que dice, se convirtieron, cambiaron su naturaleza, cambiaron su estilo de vida, se consagraron, se entregaron por completo. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Y quiero hacer énfasis en esta parte: quien nos libra de la ira de Dios. Así que el justo juicio de Dios incluye un pago, y en ese pago para unos está incluida la ira de Dios. Por eso en vez de decir, le decimos a segunda dice que Jesús viene en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el contexto específico del primer siglo y de los lectores originales, está hablando de los gentiles quienes antes no habían conocido a Dios, quienes estaban ajenos a los pactos de la promesa. Y también está hablando de los judíos que desechaban la justicia de Dios y no querían obedecer el evangelio. Porque mientras los gentiles, dice Pablo, los judíos, consideraban el evangelio como locura, como algo no sabio, los judíos lo miraban como algo obsoleto, puesto que ellos tenían la ley y ellos se basaban en la fe. Ellos pedían señales. ¿Qué señal nos muestra? Pero ahora, hermanos, lo que vamos a hacer es la parte donde dice que obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo hacemos una aplicación práctica a esto? Una regla de interpretación, y no solo de la Biblia, sino de cualquier lectura que nosotros estemos haciendo,
es entender el texto con su contexto. Ahora, si nosotros leemos versículos previos y versículos siguientes, no vamos a encontrar una definición de qué es el Evangelio y cómo se obedece el Evangelio. En toda la carta, primera y segunda de los Tesalonicenses, no lo vamos a encontrar. Eso es. El contexto inmediato. Pero no solamente existe el contexto inmediato, lo que se dice en versículos previos o versículos siguientes, sino en toda la carta, o está también el contexto remoto. El contexto remoto incluye qué es lo que se dice sobre el tema del Evangelio, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Pero entre más nos alejemos, por ejemplo, si nos vamos a Génesis o si nos vamos a Apocalipsis, vamos a estar muy lejos. Por ejemplo, si usted está buscando una dirección y ya le dijeron que es en los Manganes, bueno, usted, si no encuentra la calle, no tiene por qué salir de la colonia, ¿verdad? Puesto que ya está en la colonia, no tiene nada que ir a hacer a la Lázaro Cárdenas o a la Comunero 4, ¿me explico? Tiene que buscar en lo más cercano. Ahora, aplicando eso al estudio de la Biblia, es lo siguiente: tenemos que buscar afirmaciones paralelas, afirmaciones idénticas, donde aparece la palabra o donde aparece esa oración, primero en el mismo autor. En este caso, si usted se fija, el capítulo 1 dice Pablo. Es más, hasta ahí tiene el encabezado, segunda epístola del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Entonces, la forma de interpretación correcta es en base al contexto. ¿Qué dice el contexto del texto? Si en la carta o libro que estamos estudiando no aparece nada, entonces le preguntamos primero al mismo autor: ¿qué enseña sobre esa doctrina en los demás escritos que tiene Pablo? Ahora, quiero enseñarle un pasaje antes de continuar. Bueno, dos. El primero está primero a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. Ponga mucha atención porque lo que queremos es sentar un precedente. No solamente utilizando las reglas de interpretación, sino pasajes bíblicos para que sea la misma Biblia la que nos siente el precedente de cómo estudiar la Biblia. Porque la Biblia se explica a sí misma. La Biblia no se contradice en ninguna parte. Entonces, en 1 Corintios 4:17, Pablo escribe: por esto mismo os enviaba a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel del Señor, en el cual nos recordará que proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Fíjese, aunque no tenemos en la segunda carta a los Tesalonicenses qué significa el Evangelio, o cómo es que se obedece el Evangelio sin una oración. Jesús viene a dar un pago a los que no obedecen el Evangelio. La buena noticia es que Pablo nos está diciendo que él enseñaba lo mismo con él en todas partes y en todas las iglesias. Por lo tanto, si encontramos una afirmación idéntica a la segunda de los Tesalonicenses 1:8 en alguna otra de sus cartas, como él enseñaba lo mismo en todas partes y en todas las iglesias, está hablando de qué? Del mismo texto. La Biblia se explica a sí misma. Esa es la forma de interpretación correcta. Primero, versículos previos o versículos siguientes. Si no encontramos versículos previos o versículos siguientes el significado, entonces vamos al mismo autor dentro de la Biblia. Ya cuando no encontramos el mismo autor, entonces buscamos a otros autores bíblicos con las afirmaciones paralelas, cuando están hablando del mismo tema. Ahorita en la predicación no se comenta, pero al finalizar, cuando termine la adoración a nuestro Dios, con todo gusto, yo tengo todo el tiempo, nos podemos sentar
y estudiamos la palabra de Dios. El otro pasaje es 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14 y es el versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como subrayé eso, en todas las iglesias de la tierra. Eso quiere decir que la enseñanza tiene la misma autoridad en todas partes. No es que en una iglesia tenga un significado y en otra iglesia tenga otro significado. Eso no existe. El día de ayer platicábamos con un varón y le decía, miren, en el médico, aquí hay de dos. Bueno, tres. O usted está equivocado, y lo dijimos con todo respeto, o yo estoy equivocado, pero no podemos los dos, leyendo cosas diferentes, tener la razón. O usted está equivocado, o yo estoy equivocado, o los dos estamos equivocados. Pero no podemos los dos estar equivocados. Una cosa o es o no es. O esto es madera, o es. O aquello que está allá es una piedra, o no es una piedra. Usted o está embarazada, o no está embarazada. Una cosa es o no es. Dios no es Dios de qué? De confusión. El justo medio que descubrir. Versículo 37. Estamos sentando las bases para nuestro estudio. La autoridad bíblica. Si alguno se cree profeta, es decir, si alguno cree que recibe revelación de Dios y cree ser intérprete de la palabra de Dios, bueno, si alguno cree que lo es, o espiritual, o sea que tiene una mente espiritual y que puede comprender las escrituras, entonces reconozca que lo que yo escribo son mandamientos de Dios. Tiene que reconocer que lo que yo escribo es de parte del Señor y que no lo va a usar. A un lado de eso, primera de Juan, capítulo 5. Acompáñame a la primera carta de Juan, capítulo 5. En el versículo 1 nos dice, perdón, 4, capítulo 4. Versículo 1 y luego el versículo 6. En el versículo 1 nos dice qué hacer y en el versículo 6 nos dice a qué se refiere. En el versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu. ¿Se acuerdan lo que acabamos de leer en 1 Corintios? Hay quienes se creen ser profetas, hay quienes se creen ser espirituales. Bueno, dice, ustedes, no porque no diga que lo es, lo es. No lo crean. ¿Qué es lo que van a hacer? Probar los espíritus. Nos dice qué hacer. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Versículo 6. Nosotros, refiriéndose a los apóstoles, a los hombres que escribieron el Nuevo Testamento, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, nosotros. El que no es de Dios, no nosotros. En esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de verdad. Entonces tenemos que probar los espíritus. Si una persona enseña algo contrario a lo que los apóstoles enseñaron, no lo dejamos de amar, no le vamos a faltar al respeto, no lo vamos a criticar, no lo vamos a satanizar, no lo vamos a condenar, no lo vamos a enviar al infierno.
Pero sí sabemos que lo que enseña es el espíritu del error que es mentira. Pero si la persona le está enseñando algo que es conforme a la palabra de los apóstoles, luego entonces es verdad. No porque lo dijo él, sino porque ya está escrito de quien sí viene de Dios. A eso se refería Jesús en Juan 13:20 cuando dijo: el que recibe a aquello que hay, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a mí. Porque los apóstoles tenían la promesa, Juan 16:13, el Espíritu de verdad de los guiará a toda verdad. Y en Juan 17:20 oró por todos nosotros. Al decir, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra del mundo. Entonces, si usted y yo hemos de creer algo, alguna doctrina que la Biblia enseña, tenemos que limitarnos a lo que ellos escribieron, a lo que ellos plasmaron en las Sagradas Escrituras. Por encima de mis emociones y por encima de cualquier interpretación. Con eso no y siguiendo las reglas de la interpretación. ¿Qué otras frases paralelas o qué otro pensamiento paralelo encontramos escrito por el apóstol Pablo con respecto a el Evangelio? Acompáñame a la primera carta a los Corintios, capítulo 10. En la segunda de los Tesalonicenses no se nos dijo, pero aquí sí. Del 1 al 4, primera carta a los Tesalonicenses 15, del 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio. Pablo dice: les voy a declarar lo que es el Evangelio. Allá solamente digo: eso va a pasar porque no obedezcan. Pero aquí está diciendo: les declaro el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. De aquí hasta este momento aprendemos varias cosas. Número 1, el Evangelio es algo que se declara. Número 2, el Evangelio es algo que se predica. Número 3, es algo que se puede recibir y es algo en lo cual se tiene que perseverar. Versículo 2. Por el cual, o sea, por el Evangelio, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Dice bien, la diferencia entre la vida y la muerte, la vida espiritual y la muerte espiritual. La diferencia entre la vida eterna, bienaventurada, y la condenación eterna es, o consiste en, el Evangelio. Eso también es paralelo a Romanos 1:16, donde es la primera de los Corintios. Porque en Romanos 1:16 Pablo declara: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, no dice uno de los poderes de Dios. Sí hay una traducción que traduce un poder de Dios, pero cuando usted va a un interlineal en español se da cuenta que está en singular. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al judío. Entonces dice aquí versículo 3. Versículo 2. 15:2. De 1 Corintios 15:2. Por el cual así mismo se retener la palabra que Dios publicó sus salvos, si no creéis en verdad. Porque primeramente os he enseñado, esta es la declaración. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Número 1. Que Cristo murió. No de vejez, no de enfermedad, no por ser un criminal, murió por nuestros pecados. Número 2, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado. Número 3, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ok, dice cuenta. El Evangelio es para salvación, algo que se predica, que se recibe, que se cree, que se abraza, que no se suelta, algo que se retiene, para poder ser salvo.
Y la declaración es que Jesucristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Bueno, ya tenemos una definición de lo que es el Evangelio. Pero si usted se da cuenta, allá en la segunda carta de los Tesalonicenses 1, no dice que Jesucristo va a venir a dar el pago a los que no conocieron solamente. Vamos a volverlo a leer. Segunda de los Tesalonicenses 1. Y llama de fuego, si viene Jesús. Y a eso nos da una idea. Usted sabe, una imagen dice más que 1000 palabras. La imagen es esta: Jesús viene desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución, para dar el pago a quienes no conocieron el Evangelio. Pero no se quedó ahí. También dice a los que no obedecen el Evangelio. ¿Se da cuenta? Si todo lo que nosotros supiéramos es lo que Pablo enseñó en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que Jesucristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, todavía no sería avanzado. Porque el pago en la llama del fuego, con la que él viene a pagar, es número uno para los que no conocieron. Pues ya conocimos, ya fuimos salvos. No, porque el texto está diciendo claramente, no es una interpretación, es lo que el texto dice. Entendemos la Biblia y cualquier cosa que nosotros leemos por medio de afirmaciones directas. Aquí hay una afirmación directa. Esto viene en llama de fuego para dar retribución, para eso la llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de Jesucristo. Así que lo que está haciendo Pablo es sentar el precedente de que la llama de fuego es tanto para los que no saben o no conocen, como también para los que no obedecen. Y es ahí donde viene la pregunta. Entonces, recuerden que lo que Pablo enseñaba en una iglesia lo enseñaba en ¿qué? Ahora. Y Dios nos ayuda de confusión. Pues lo que Pablo está escribiendo aquí, preguntemos de Pablo, ¿a qué te refieres? Y Pablo nos está diciendo, te contesta en otra de mis cartas, enseñaba lo mismo en todas partes. Recuerden que es una diferencia entre tener el espíritu de la carne o el espíritu de la vida. Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 2. Versículo 17 y versículo 18. Ahora, antes de leer Romanos 6, 17 y 18, hagamos uso del sentido común. Es lo que el escritor a los hebreos dice, ¿se acuerdan? Porque de ti no se llama eso después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva. Y luego dice ahí que es digno, no puede ser sólido, sino eso es para los que han alcanzado madurez. Y luego señala ahí, para los que por el uso tienen el discernimiento ejercitado, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del Padre. Así que el escritor inspirado nos está diciendo que hagamos uso de nuestro razonamiento. Hagamos uso del razonamiento para poder tener esa madurez y poder recibir alimentación. Una cosa es segura. Si el Evangelio es la muerte de Cristo en la cruz, su sepultura y su resurrección, y para no recibir la llama de fuego, sino ser salvo y pasar con él la eternidad, hay que obedecer el Evangelio, además de creerlo. Una cosa es segura. No está hablando del lenguaje literal, porque ni usted ni yo, ni nadie puede ir a Jerusalén, morir, ser sepultado y resucitar al tercer día. Eso es imposible. Estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? Vamos a ver qué dice Pablo aquí en Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios, que aunque, subraya eso, erais, tiempo pasado, erais esclavos del pecado,
habéis obedecido de corazón. Hermanos, es cierto. A aquella forma. La palabra forma viene del griego tupos, que significa aquel patrón, aquel modelo de doctrina, es decir, de enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Que es el poder de Dios para la salvación. Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el poder de Dios para la salvación. Eso es lo que se tiene que obedecer. Pero Pablo nos está aclarando que no es algo literal, sino que lo que tenemos que obedecer es una forma, es a la forma de doctrina, es decir, a ese patrón de enseñanza, a ese modelo que fue presentado. Volvamos a verlo una vez más. Pero gracias a Dios. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué gracias a Dios? Porque aunque ustedes alguna vez fueron esclavos del pecado, ahora ustedes han obedecido de corazón a ese modelo de enseñanza, a ese patrón de doctrina, al cual ustedes se entregaron, a esa doctrina a la cual ustedes se entregaron. Y libertados del pecado vinieron a ser siervos de la justicia. Vayamos al contexto inmediato. El Evangelio es muerte, sepultura y resurrección. Es algo que se tiene que obedecer. Se obedece un patrón de enseñanza, un modelo de doctrina, una forma de morir, de ser sepultados y de resucitar. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a leer desde el versículo 1. Bien, pues, diremos: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque los que hemos... miren, ahí está la forma de doctrina. Los que hemos, bueno, físicamente, literalmente, los que hemos muerto al pecado. Los que morimos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y luego, como si no se supiera lo que significara eso, de qué es morir al pecado, Pablo lo aclara haciendo una pregunta, en el versículo 3. Esa es una oración interrogativa, para hacerle recordar a los corintios: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque, hablando del bautismo, somos sepultados juntamente con él, número 1, para muerte, por el bautismo, y número 2, con este propósito, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos con la gloria del Padre, así también nosotros podemos en él. ¿Se entiende bien? Creo que sí. Nuestro Señor Jesucristo murió en una cruz. Luego fue sepultado. Y después resucitó. Eso fue lo que Pablo predicó. Jesús murió por mis pecados, fue sepultado y resucitó. Pero no es solamente algo que yo debo escuchar y debo creer, es algo que debo obedecer. Y Pablo dice: ustedes fueron esclavos del pecado, y ahora ustedes fueron libertados del pecado cuando obedecieron esa doctrina. ¿Cómo lo hicieron? Ustedes se arrepintieron de todos sus pecados, murieron al pecado, y entonces, en las aguas del bautismo, ustedes fueron ¿qué? Sepultados
para muerte y también fueron ¿qué? Resucitados para vida nueva. Cuando una persona está aquí escuchando que Jesús murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, va camino hacia la salvación. Cuando cree en su corazón, va camino hacia la salvación. Pero cuando es bautizado, cuando obedece aquella forma de doctrina, entonces se salva. Porque muere con Cristo, es sepultado con Él y es resucitado juntamente con Él. Usted de agua. Lo que Dios ve es obediencia. Ve el poder de Dios en acción. Fíjense bien. ¿Cuándo fue que ellos murieron al pecado? Versículo 3. No sabemos. Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5. Porque es una frase de unión. Es una conjunción. Y recuerden que está escrito: lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Está explicando. Porque si fuimos clavados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Es decir, si fuimos bautizados con la intención de morir al pecado y andar en vida nueva, entonces cuando Cristo venga en llama de fuego, ese pago no es para nosotros. Esa llama de fuego no es para nosotros. La implicación, ¿cuál es? Si no fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, entonces tampoco seremos de los que resucitan por ahí con Él. No pierda aquí. Vamos a Juan 5, 28 al 29. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 al 29. Y no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. En el contexto de nuestro estudio es los que obedecieron al Evangelio, los que fueron sepultados juntamente con Él y resucitados juntamente con Él, los que murieron con Él, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. A los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Por eso también dijo el Señor Jesús allá en Mateo 7:21. ¿Se acuerdan? Vamos allá, Mateo 7:21. ¿No quieres la Romana? Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Una persona muera con Cristo, muera el pecado, sea sepultada juntamente con Él y resucita juntamente con Él. Regresamos a Romanos 6. Ahora versículo 6. Romanos 6:6. Sabiendo eso, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto, versículo 3 y versículo 4 dice que el que ha muerto es el que ha sido bautizado, ha sido crucificado del pecado, y si morimos con Cristo, el contexto dice que morimos cuando somos bautizados, creemos que también viviremos. Ahora sí tiene sentido Romanos 6, 17 al 18, pero gracias a Dios que ustedes están del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, y dices hacer según de la justicia. Y ahora sí tiene sentido cuando Pablo dice, allá los tesalonicenses,
que Jesucristo vino en llama de fuego para dar un pago, una retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos el panorama. Decía, hermanos, que se entiende la Biblia por medio de afirmaciones relacionadas o afirmaciones paralelas. Acompáñenme a la carta de los Hebreos para ver una de esas afirmaciones paralelas. Recuerda que ellos fueron librados de la ira venidera. Fíjese lo que dice. Hebreos 3:7. Alonso. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto, en mi ira no entrarán en mi reposo. Y no estaba hablando del día sábado, y no estaba hablando de la tierra prometida. Fíjese, capítulo 4. Hermanos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Entonces no puede referirse al sábado porque todavía estaba la promesa vigente. Entrar en futuro. No podía referirse a la tierra prometida porque la tierra prometida ya les había dado, pero esa promesa todavía estaba vigente. De entrar. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, es decir, el Evangelio, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por ir acompañada de fe, eso es de obediencia, en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en su reposo de la manera que dijo, por tanto, en ira no entrarán en su reposo, aunque las obras de Dios estaban acabadas y de así que para entrar en su reposo, para no sufrir la ira de Dios, uno tiene que huir sin endurecer el corazón. Ok, para ser librado de la ira hay que huir. Fíjense lo que es el Evangelio. Ahora vamos a Juan 3:16. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 3. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que no lo sea. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo. Para ser salvos de la ira, uno necesita oír sin endurecer el corazón. Para ser salvos de la ira, uno necesita creer del corazón. Ahora acompáñenme a la carta de los Romanos, capítulo 2. Después de esto está Romanos, capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Para ser salvos de la ira, uno necesita oír sin endurecer el corazón. Y después de oír con un corazón abierto, necesita creer. Porque dice el Espíritu Santo, Romanos 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que paso 1, la persona oye. Paso 2, la persona cree. Paso 3, la persona se arrepiente. De nada sirve creer si no se arrepiente. Todo esto es parte del Evangelio. Fíjense, 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. El Evangelio, pues, es la muerte y sepultura de Dios en el Señor Cristo. ¿Y cómo es que se obedece en las aguas del bautismo, muriendo al pecado, siendo sepultados con Él y resucitados juntamente con Él, en lugar de simplemente remojados o sumergidos en agua?
Para eso la persona tiene que oír, para que el aire de Dios no venga sobre él. Tiene que creer para ser salvos de la ira. Tiene que arrepentirse para ser salvos. Lucas 13:3 y 13:5 también dice: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igual. Si vamos a Romanos 10. Menciona que la salvación es por confesar a Jesús como nuestro Señor resucitado de los muertos. No basta con simplemente creerlo. Romanos 10, versículo 4. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Así que hay que creer, hay que arrepentirse, hay que confesar y hay que ser bautizados. Palabras del Señor Jesús en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Usted sabe, a todo efecto corresponde la causa correcta. A toda acción corresponde un efecto. ¿Cuál es la acción a realizar? Marcos 16:15. Y les dijo: y predicar el Evangelio. ¿Cuál es la respuesta que se espera de una persona que conoce el Evangelio, que se le predica el Evangelio? Versículo 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pasa que no creyere será. Hay una acción, un comando, un mandamiento: ve y predica el Evangelio. Y hay una respuesta esperada: que la persona crea y se bautice para salvación. Aquí se obedece por primera vez ese mandamiento de ir y predicar el Evangelio. La gente está reunida en la fiesta de Pentecostés, es un gran estruendo, y Pedro explica que es lo que se había anunciado por el profeta Joel, pues ya cumplido entre sus ojos. ¿Se acuerdan de Jesús? El crucificaron, que para pasearnos resucitado de los muertos. Así estaba escrito por el profeta en el libro de los Salmos. Se cumplió la escritura. Versículo 36 concluye, o no llega a seguir su disertación. Dice: sepa pues efectivamente toda la casa de Israel que ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor en Cristo. Él murió, fue sepultado, resucitó, regresó y está sentado a la diestra de Dios. Al oír esto sintieron una puñalada en el corazón, sintieron una tristeza profunda, se les heló la sangre, sintieron que la sangre se les iba de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza, porque se dieron cuenta que Jesús es el Señor y nosotros lo crucificamos. Entonces la pregunta obligada fue: varones hermanos, ¿qué haremos? Ya sabemos que Dios lo envió, ya sabemos que Él murió para salvarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros? Versículo 31. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de nosotros, los que ya oyeron, los que ya creyeron y los que ya preguntaron qué tienen que hacer para ser salvos. Cada uno de ustedes bautícese para, esa es la palabra clave, para perdón de los pecados, que recibiréis el bautismo. El versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel grupo de personas.
¿Cuántos de los que estamos aquí ya hemos obedecido el Evangelio? Si no, he aquí ahora el tiempo sentado. He aquí ahora. Concluyo con un pasaje más en Hechos capítulo 22 y versículo 17. No porque sean los únicos pasajes que hay, sino porque algún entendedor con sus palabras. Además que tenemos que ser respetuosos del tiempo de cada uno de ustedes. Pues no solamente han venido aquí a adorar a nuestro Dios o a acompañarnos en la adoración y a ser edificados con la palabra, sino que tienen una agenda durante el día que se llevar a cabo. Y queremos ser respetuosos de ese tema. Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Hay otra versión que dice, y ahora pues, ¿a qué estás esperando? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. No sé, no sabemos cuándo. Puede ser ahora, puede ser en 100 años. El Señor Jesús viene. No sabemos cuándo usted y yo hemos de morir. Lo que sí sabemos es que ahora es el tiempo cercano. Ahora es el día de salvación. Y ahora en este momento usted sabe exactamente lo que tiene que hacer para ser salvo. Pero como cuando uno juega las escondidillas, está contando uno, ¿verdad? 1, 2, 30, ¿listos o no? Allá voy. Así será la venida del Señor Jesús. Ahora es el tiempo cercano. Ahora es el día de salvación. Pero cuando Jesucristo venga, vendrá en llama de fuego, no para dar segundas oportunidades, vendrá a dar un pago. Vida eterna a los que perseveran de bien hacer, buscan gloria, honra e invocar. El bautismo es para salvación. El bautismo es para perdón de pecado. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación. El Evangelio es el único medio que hay, y quiero hacer énfasis en esto, después de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, bajo la gracia, bajo el Nuevo Testamento, bajo el pacto, que se tomará como base como norma para el tiempo final en el cuerpo de la persona. La predicación ha sido expuesta, pero la decisión y la responsabilidad que Dios no tiene su palabra. Vamos a cantar, hermanos, un canto de invitación.